Con el permiso de ustedes, les vamos a rogar pasar a su lugar para continuar con esta tercera y última conferencia de nuestro Congreso. Con el permiso de ustedes, en esta ocasión nos distingue con su presencia la ministra Margarita Luna Ramos, quien ofrecerá esta tercera y última conferencia de nuestro Congreso, para lo cual contamos con la honrosa presencia de la magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez como moderadora de esta presentación. Buenas tardes a todos. Es un privilegio compartir la mesa y dar la bienvenida a la señora ministra, doctora Margarita Luna Ramos. Muy reconocida y apreciada por los magistrados y magistradas de los contenciosos administrativos. No solo por su gran capacidad y talento jurídico, sino también por su gran calidad humana y sencillez personal indiscutible, quien con gentileza aceptó dictar la conferencia magistral que escucharemos a continuación sobre el tema Casos relevantes de la Suprema Corte de Justicia en materia de equidad. De la señora ministra Luna Ramos se ha escrito numerosas reseñas biográficas y podríamos agotar varias horas en citarlas, pero a fin de optimizar el tiempo para su disertación, en una muy apretada síntesis diremos de ella que tiene la licenciatura en Derecho, la especialidad, la maestría y el doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es testimonio vivo de la carrera judicial, pues a través de sus 37 años, que ahora me comenta, ha ocupado desde el puesto de oficial judicial hasta la alta responsabilidad de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los puestos de actuaria, secretaria de estudio y cuenta, jueza de distrito y magistrada de circuito. Con dato curioso, estos últimos dos cargos en materia administrativa. Son innumerables distinciones con que cuenta en su carrera judicial, remarcando tan solo con motivo de este evento que fue la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, primera mujer presidenta de la tercera Reunión Nacional de Jueces de Distrito, de los que fue decana. Fue la primera mujer propuesta y designada para ser magistrada en materia electoral de la Sala de Segunda Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal. Como académica, se ha destacado por impartir las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ibero, el ITAM, la Panamericana, entre otras universidades. Es miembro de los comités de tutoría de Amparo, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en el doctorado de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El extenso currículo de la ministra da cuenta de innumerables reconocimientos, homenajes, otorgamiento de preseas y medallas, declarada hija predilecta de varias ciudades. Y atrás de cada uno de estos innumerables eventos hay una historia que contaremos en otra ocasión, porque puedo apreciar que la impaciencia por escucharla de todos ustedes, dejando testimonio de mi admiración, respeto y cariño, pido sin más que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí motivo de gran satisfacción estar este día celebrando el 4º Congreso Nacional de Género, tratándose sobre todo de las mujeres en materia de impartición de justicia administrativa. Agradezco muchísimo a la magistrada Yasmín por la invitación a este congreso. Te lo agradezco mucho, Yasmín. De veras, para mí es un gusto estar con ustedes. He tenido la oportunidad de convivir con muchos de ustedes en algunos otros eventos en donde pues hemos tenido incluso la oportunidad de departir fuera de cuestiones académicas y cuestiones realmente serias. Entonces agradezco también mucho a Laura sus palabras motivadas más por el afecto que por la realidad, pero al final de cuentas muy agradecida y quiero decirles que en este día que se enmarca el Día Internacional de la Mujer, que no es precisamente hoy, pero que todos estos festejos se hacen prácticamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, quiero decirles que en esta ocasión hay aquí 3 mujeres que participaron de una manera muy activa cuando a mí la vida me presentó la oportunidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo conozco en ese entonces a Yasmín, que trabajaba en el Senado de la República como asesora del senador David Jiménez. Y bueno, yo tengo de ella atenciones, que ha sido lo que siempre me ha dado toda su vida: afecto, cariño, amistad. Y se acaba de retirar hace un ratito la ex senadora, ahora magistrada, Marta Tamayo, que ella en ese momento formaba parte del Senado de la República y fue precisamente la 59 legislatura la que tuvo pues la generosidad de nombrarme ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero decía que eran 3, y de esta otra también, que fue muy importante en ese proceso de designación, que es la senadora Dulce María Sauri. Quiero platicarles una anécdota de aquella ocasión y que por motivo de este Congreso de Género y con motivo del Día Internacional de la Mujer, yo creo que viene muy al caso platicar situaciones en las que la solidaridad que tenemos de otras mujeres a veces es determinante en el logro de una carrera profesional. Debo mencionarles que cuando a mí me proponen por primera vez en la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para mí fue una emoción enorme. Y podrán imaginarse, después de haber toda mi vida estado en el Poder Judicial, desde que entré como oficial judicial, pues evidentemente era así como lo máximo. Sin embargo, yo estaba consciente de que era una terna y pues estaban 3 gentes, entonces yo sentía que iba de relleno. ¿Por qué? Porque necesitaban a 3 personas, yo no conocía absolutamente a nadie. Entonces, resulta que en esa primera ocasión que nosotros acudimos al Senado de la República, bueno, pues que nos toman las fotos tradicionales, que comparecemos por primera vez ante el Senado, que para mí fue una tribuna, yo creo que la más importante del país. Tenía un miedo pavoroso, estaba ya a punto de entrar y pues lo que normalmente hace uno es ir a tirar el miedo. Y luego a la hora que voy a tirar el miedo resulta que el doblez de mi vestido es un poquito color transparente, se jala completito. Entonces, bueno, no, desbastillada, qué horror, aparte del miedo. Entonces yo salgo buscando cómo le arreglo a mi bastilla y qué le pongo, y de repente alguien me dice, oiga, que si trae su trayectoria en su discurso. Pues no, porque me dijo que venía a hablar de la Corte, no de mí, pues que la ponga. Me olvido de la bastilla y empiezo a ver dónde le voy a poner, le jalo por ahí un asterisco y van por mí para entrar a participar. Entonces, bueno, participo llena de miedos y todo, pero hay algo que yo tengo en un gran recuerdo de esa primera ocasión,
que los señores senadores, contrario a lo que mucha gente me había dicho, que nadie me iba a hacer caso, que todo el mundo andaba en otras cosas, menos en lo que el que estaba en la tribuna le estaba diciendo, fue todo lo contrario. Yo sentí en ese momento una gran atención de los señores senadores, sentí que estaban escuchándome, tomándome atención, y de veras eso me hizo cobrar una seguridad impresionante, y de veras yo termino el discurso eufórica. Pero esa primera votación no llega, pero ni por asomo, a tener la votación necesaria. Entonces me acuerdo que íbamos Elvia Díaz de León, don José Luis de la Pesa y yo. Hay 45 votos para don José Luis de la Pesa, hay 38 votos en esa ocasión para mí y 12 para Elvia. Entonces citan a una segunda votación, y ahí es donde quiero narrar la experiencia de la senadora que me hizo pasar tan bonita, la senadora Dulce María. En esa ocasión nosotros ya no participamos, en la segunda ocasión ya se suponía que nuestra comparecencia estaba agotada, y ahí lo que sucede es que empiezan a pedir tribuna las señoras y los señores senadores para dar posicionamientos de a quién iban a apoyar. Y la senadora tomó la tribuna, si no me recuerdo, 3 veces, pidiendo el apoyo para que yo pudiera llegar a la corte. En aquella ocasión, ya para entonces estaba pues muy cercana la fecha en que era más bien el aniversario de que nos habían dado el voto a las mujeres, el 50 aniversario, era una fecha muy emblemática, y pues la clase política había pedido a gritos que a la corte llegara una mujer, que llegara otra mujer. Entonces la senadora Sauri decía, no, pues debe de llegar una mujer, y nosotros apoyamos a Margarita Luna. Y luego subía el pan y decía, sí, debe de llegar una mujer, pero debe ser Elvia Díaz de León, mi compañera y amiga de toda la vida también, en el legítimo derecho las dos de aspirar. Entonces, cuando se empiezan a dar los posicionamientos y la senadora sube por el PRI y dice que me van a dar su apoyo, el PAN se lo da a Elvia, el Verde Ecologista se lo da a don José Luis de la Pesa, el PRD me hace también un favor de dar el apoyo, y había un senador por Convergencia que dice, soy solo uno, pero mi voto es para Margarita Luna. Me encantó. Me encantó. Pero el chiste es que cuando se dan estos primeros posicionamientos, pues empiezan más o menos a hacer conteo de votos, y resulta que no me daban los votos porque el PAN no me daba su apoyo. Entonces la senadora Dulce María subió 3 veces a la tribuna, y les juro, creo que nada más faltó que de rodillas les dijera, senadores, déjenla llegar. Les decía, le faltan 9 votos, déjenla llegar a la corte. Y no me dejaron. No me dejaron, la terna se rechazó, tuve 82 votos, pero no logré la votación calificada. Entonces pues la terna se rechazó, y afortunadamente tuve la posibilidad, bueno, me volvieron a poner en la siguiente terna, y en esa pues ya no tuve problema. Pero sí, debo decirles que esto es algo que recuerdo en mi mente y en mi corazón con el mayor de los cariños y el mayor de los agradecimientos hacia la senadora Sauri, que debo decirles, no nos conocíamos. Sin embargo, fue una gran solidaridad, un gran apoyo, y yo como mujer, honestamente, me sentí muy bien. Entonces, no es cierto que mujeres juntas viven juntas. Por eso todo mi cariño y mi agradecimiento bueno, para platicar un poquito ya de lo que hoy corresponde, espero no alargarme mucho, al contrario, quiero sintetizarlo porque creo que ya es la última y además ya cercana a la hora de la comida. Yo quisiera platicar con ustedes de algunas cuestiones relacionadas con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo de la segunda sala, que es donde yo integro. Quizás en la primera, dada la materia que les corresponde por especialidad, pues tengan incluso más asuntos relacionados con cuestiones de género. Mi sala a lo mejor no es tan, no está tan metida en estos puntos, precisamente por la especialidad que tenemos. Recuerden que nosotros conocemos de materia administrativa y laboral. No obstante esto, sí hemos tenido algunos asuntos que nos han llegado para resolver en materia de género, pero curiosamente
Fíjense, y esto es para los caballeros que se encuentran aquí, que en ocasiones dicen que qué vienen a hacer estos congresos de equidad. No, para que vean que la equidad de género realmente se está haciendo equitativa para unos y para otros. Y esto ha sido realmente patente en muchos de los criterios que se han dado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quisiera platicar un poquito con ustedes acerca de lo que es la igualdad. La igualdad, cómo se ha entendido, qué se ha resuelto respecto de la igualdad y qué matices ha tenido este criterio en algunos de los asuntos en los que la Corte ha intervenido. Desde luego siempre hemos pensado que el género femenino ha tenido un rezago, ha tenido pocas oportunidades y poco a poco ha ido ganando terreno para que cada vez más las mujeres tengamos una mayor participación en el ámbito profesional. Yo quiero decirles que cuando se habla de igualdad, siempre pienso que nunca debemos pensar en igualdad de seres humanos. Sería muy aburrido este mundo si pensáramos que hombres y mujeres somos iguales. En ese momento se le acaba el gusto. Pero al final de cuentas, lo importante, creo yo, y por lo que se ha luchado siempre, es por la igualdad de oportunidades, sobre todo desde el punto de vista intelectual. Entonces, a eso se ha cifrado prácticamente el análisis de igualdad que se hace en materia de equidad de género. Entonces, lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tiene que ir resolviendo los asuntos que se van presentando de acuerdo a lo que en un momento dado se va aplicando en otras materias, en otros tribunales, y que por el recurso en el que se encuentre existe la posibilidad de que esto llegue a ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden ustedes que tenemos dos leyes en materia de seguridad social a nivel federal, que tienen una aplicación muy amplia, que es la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, en donde se han manejado algunos criterios en materia de igualdad que en realidad sí hay tenido como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la inconstitucionalidad de estos preceptos. Debo mencionarles que en primer término vimos hace relativamente poco tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un primer caso donde se sometía a la consideración la determinación de que si era inconstitucional o no el artículo 152 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece la posibilidad del cobro de la pensión de viudez. Pero estoy hablando de la ley del Seguro Social que tuvo vigencia hasta 1997. En este artículo se establecía la posibilidad de cobrar la pensión de viudez, pero solamente para la esposa o para la concubina. No se le daba esta oportunidad al concubinario. Entonces, cuando se presenta este asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues definitivamente sí hemos entendido a través del análisis del artículo 4 constitucional que si hombres y mujeres son iguales ante la ley, me refiero a otro tipo de igualdad, ante la ley, entonces pues debemos entender que cuando se está en una situación de viudez, pues no solamente debe de disfrutar de una pensión de esta naturaleza la mujer que queda viuda, o el señor que quede viudo, sino también el concubinario. Entonces primero se establecía que esto no era posible más que para la mujer. Aquí fue un primer paso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, también hay que pensar en el hombre, en el esposo y en el concubinario. Pero esta ley tuvo una vigencia hasta 1997 y con posterioridad surgió una ley diferente en la que, tomando en consideración que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alguna manera había declarado esta inconstitucionalidad, sí trataron de que en la nueva ley se tomara un poco más en consideración a los varones en este aspecto específico. Entonces se determinó en esta nueva ley que sí podía otorgarse la pensión de viudez al esposo y también al concubinario. Desde luego a la esposa y a la concubina no hay lugar a duda de que estaban consideradas para esta pensión, sin ningún requisito más que el demostrar que se trataba de la esposa y de la concubina o de la concubina. Pero en el caso de los hombres no. En el caso de los hombres se dijo, bueno, sí hay que entender que también al esposo hay que darle la pensión, siempre y cuando acredite que esté en esa situación. Pero también nos habíamos olvidado del concubinario y la Corte ya nos recordó en la ley anterior que esto había que tomarlo en consideración.
Entonces se tomó en consideración, pero la ley estableció una condición. Dijo, siempre y cuando exista una dependencia económica del concubinario respecto de la persona de la cual va a recibir la pensión, es decir, de la esposa, bueno, no la esposa, de la concubinaria. Entonces, nuevamente se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, porque se dijo, tampoco se está poniendo al concubinario en la misma situación de igualdad con la concubina. La concubina solamente tiene la obligación de demostrar que lo es, y al concubinario le dicen, pero además que seas dependiente económico. Si no eres dependiente económico, entonces no podrás. Esto también fue motivo de declaración de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en la ley del ISSSTE hay artículos similares donde también se establecían diferencias de esta naturaleza, pero aquí todavía más, porque se decía que para efecto de tener acceso a los servicios médicos podía tenerlos la familia del trabajador o de la trabajadora. Pero el acceso a los servicios médicos solamente podía tenerlo el esposo, la esposa, y el concubinario siempre y cuando estuviera mayor de 55 años, o estuviera incapacitado o fuera dependiente económico. Entonces se le vuelven a poner 3 requisitos que dicen, bueno, ¿y la igualdad en dónde quedó? ¿En dónde quedó? Se vuelven a presentar estos asuntos en el juicio de amparo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a decir que aquí estamos en un problema de desigualdad y que por esa razón hay que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, hasta aquí, como que se había entendido que el problema de igualdad estaba bastante definido o había cobrado un terreno muy importante, porque de alguna manera se estaba entendiendo, bueno, hombres y mujeres son iguales ante la ley, entonces los derechos que se otorgan a unos y a otros también deben ser iguales. Pero en el tiempo que esto sucede, también recordarán ustedes que se dieron algunas otras acciones de carácter legislativo, como fueron las acciones afirmativas, las llamadas acciones afirmativas, en donde el legislador empezó a establecer algunas obligaciones en determinados porcentajes. ¿Para qué? Para que la mujer fuera tomada en consideración. Y sobre todo esto se dio de manera muy específica en la parte electoral. En la parte electoral recordarán ustedes que hay anécdotas muy importantes, como el asunto de las Juanitas, como el problema de que, bueno, de repente pues no hay mujeres o no había mujeres para los cargos de elección popular, y que si había algunas suplentes, pues lo hacían a veces o propietarias para cubrir determinada cuota de género. Lo cierto es que después las hacían renunciar y quedaba siempre un varón. Ese es el caso específico de las famosas Juanitas que se dio en Iztapalapa, ustedes recordarán, en el que fue evidente, donde se dijo, no, sí, tú compites, ganas y al día siguiente te vas. Al día siguiente te vas. Entonces, como esas, se dieron muchas situaciones en otros estados de la República donde se pretendía pues, que los que quedaran en estos puestos de elección popular realmente fueran varones y no mujeres. Entonces se empezaron a tomar algunas acciones positivas, tanto en la legislación federal como en algunas legislaciones locales. En donde lo que se establecía era que ya existieran determinados porcentajes para garantizar de alguna manera la participación de la mujer. Fíjense que tuvimos un asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los primeros que se empezaron a ver en materia de porcentajes como acciones positivas para asegurar la participación de la mujer en las candidaturas, y fue un asunto de Veracruz. En este asunto de Veracruz, fíjense lo que se establecía, una participación 70-30, pero además el artículo estaba amañador, porque decía 70-30 de cualquier género, o sea hombre o sea mujer, 70-30.
En esa ocasión el proyecto me tocó a mí, a la ponencia. Entonces hicimos un proyecto de sentencia que presentamos a la consideración del Pleno, diciendo, no, pues no tiene por qué haber 70-30. En primer lugar, bueno, yo siempre pensé que las cuotas de género no son adecuadas, que lejos de que se diga es para que las mujeres puedan tener participación, yo a veces la siento como una manera de sobajarlas más y decir, necesitan tener una cuota de género para que puedan llegar. Y yo pienso que no, la mujer puede llegar porque tiene capacidad, porque tiene conocimiento, porque tiene el profesionalismo para hacerlo. Sin embargo, bueno, pues la experiencia nos demostró que no era así. La experiencia nos demostró todo lo contrario. Entonces, cuando llega por primera vez una situación de establecer porcentajes para asegurar, según esto, la participación femenina, entre comillas, porque hablaba de ambos géneros, nosotros en el proyecto de sentencia proponemos pues que las cuotas de género no son precisamente algo que dignifica a la mujer, pero que si lo que querían era establecer porcentajes, que ¿por qué no 50-50? Entonces me vi muy ilusa, me vi totalmente ilusa, porque evidentemente mi propuesta, bueno, fue desechada por una mayoría abrumadora. Me dijeron que casi estaba lista para irme al manicomio. Lo cierto es que era un porcentaje pues que no le agradó a nadie. Tuvimos nada más 3 votos, logré jalar 2 votos más y el mío, entonces, y todos los demás señores ministros dijeron que de ninguna manera, y que además el artículo no era inconstitucional porque nunca estaba estableciendo que ese porcentaje era en favor de alguno de los dos géneros, que el porcentaje estaba dado para cualquiera de los dos. Entonces, que igual podía ser para hombres, que podía ser para mujeres, cuando todos nosotros sabemos que no había realmente el problema para los varones, el problema siempre ha sido para las mujeres. Por eso nosotros decíamos, bueno, si no hay necesidad y hay esta situación de que va igual para uno que para otro, pues 50-50, ¿quién le afecta, no? Pero pues no se aceptó. No se aceptó y se tuvo que cambiar el argumento y se declaró válido el artículo contra mi voto y 2 más. Pero bueno, pues finalmente se declaró la validez. Estas acciones positivas de género cobraron mucha aplicación, sobre todo en tribunales como el electoral. El Tribunal Electoral ha sustentado criterios muy importantes en esta materia, en el que si bien es cierto, no se llegó tan de golpe al 50%, al 50-50, que era lo que yo alguna vez propuse ilusamente, lo cierto es que sí se han logrado porcentajes ya muy específicos y donde se determina que ese porcentaje, por mínimo que sea, que en ocasiones llega a ser el 35 o el 40, en realidad es que debe haber ese mínimo de mujeres. Entonces, aquí ya se está sentando sí, una situación muy especial, por eso cuando escucho en la televisión el comercial del Tribunal Electoral que dice, gracias a nosotros hay tantas mujeres, sí es cierto, porque de alguna manera sentaron este tipo de criterios y gracias a eso, aunque son acciones positivas que a lo mejor no a todos nos parecen lo más adecuado, lo cierto es que sí han ido sentando el precedente de que se le dé una mayor participación a la mujer. Y yo creo que bueno, esto se va a ir viendo cada vez más normal y llegará el momento en que no haya necesidad de echar mano de este tipo de acciones positivas y que el acceso de la mujer sea exactamente igual a la del varón. Pero para llegar a eso yo creo que nosotros somos las principales constructoras de ese cambio. Y yo creo que esto se da en la medida en que las mujeres que ocupamos puestos importantes, como todas las aquí presentes, que ocupan un puesto de magistratura, que son juzgadoras, que son pues mujeres que tienen una carrera judicial importante, ¿qué es lo que han demostrado en esta carrera judicial? Pues que pueden y que tienen la posibilidad de hacerlo y que lo han hecho bien. En la medida en que las mujeres que ocupamos puestos importantes demostremos que tenemos la capacidad de hacerlo, para los hombres va a ser lo más normal del mundo que llegue un hombre o que llegue una mujer. El problema es cuando no cumplimos con nuestra tarea y queremos que por una cuota de género estemos ocupando un sitio. Eso sí es terrible porque entonces les dejamos a las que vienen atrás un paquete muy importante.
muy importante, en el que lo que ellas van a querer lograr, nosotros se las estamos coartando, porque entonces seguimos fomentando esa fama de que están ahí porque son mujeres y porque hay que cubrir una cuota de género, y algo que la Constitución se dice y que a nivel internacional pues se ha hecho una gran promoción, una gran propaganda de que debemos tener la misma cantidad, pero pues si no hay realmente la demostración de que estamos en las mismas circunstancias, sí somos culpables de que se sigan dando este tipo de barreras. Pero en la medida en que nosotras seamos responsables, estudiosas, comprometidas, empeñosas, pues yo creo que no habrá ningún problema para las que vienen atrás, porque es la manera de abrir brecha. El problema de igualdad tuvo una ligera variación, y traje a colación ahorita el asunto anterior relacionado con acciones positivas, porque va a tener algo que ver con este otro que vamos a mencionar. Llegó a la segunda sala otra demanda de amparo, en la que se impugnaba la inconstitucionalidad de un artículo de la ley del ISSSTE, nuevamente. La ley del ISSSTE, en la que se establecía, si se acuerdan ustedes, hace tiempo el artículo 60, decía que para poder lograr una pensión de jubilación era necesario que los trabajadores en general, no establecía diferencia, que los trabajadores en general necesitábamos 30 años o más de servicio para poder disfrutar de la jubilación. Sin embargo, este artículo, pues con todas estas ideas que se han venido dando del apoyo a la mujer, del reconocimiento al trabajo y del afán de que de alguna manera ella vaya figurando cada vez más en la sociedad y evitando que vaya teniendo situaciones que le cuarten la posibilidad de desarrollo, promovieron una reforma a este artículo 60, en la que se determinó que para poder lograr la jubilación los hombres necesitaban 30 años o más, pero las mujeres 28 o más, que es el artículo que se encuentra vigente en este momento. Y sí es una pena porque, bueno, creo que si estamos en igualdad de condiciones de trabajo, pues sí es entendible que pues debiéramos, en aras de lo que hemos mencionado en los otros tipos de pensiones, del reconocimiento del esposo, del concubinario, también entender que si estamos en presencia de un tiempo estimado de jubilación, pues debiera ser igual. Entonces tuvimos un juicio de amparo en el que un señor se amparó justamente impugnando la inconstitucionalidad de este artículo. Y él lo que decía, bueno, si estamos en igualdad de condiciones, si esto implica que hay una violación al artículo 4 de la Constitución, ¿cómo es posible que a mí me exijan 30 años para jubilarme cuando yo tengo 28 y estoy en las mismas circunstancias de las mujeres? Entonces yo quiero que a mis 28 años de servicio se me otorgue la jubilación en los mismos términos que se les otorga a las trabajadoras mujeres. Y quiero que se declare la inconstitucionalidad de este artículo, que resulta ser violatorio del artículo 4 constitucional. Fíjense que sí tuvimos un problema muy serio en la segunda sala, sobre todo por los otros precedentes que ya habíamos ido sentando y que yo les he platicado respecto a las otras pensiones. Ahí se había hablado del problema de igualdad y se decía, bueno, hay que reconocer exactamente los mismos derechos porque estamos hablando de las mismas obligaciones y por tanto declarar inconstitucional los artículos que no tengan este reconocimiento. Tan esposo es uno como otro, tan concubina es una como concubinario es otro. ¿Por qué no reconocer los mismos derechos? Esa era, podríamos decir hasta ese momento, la interpretación que la segunda sala había hecho de la garantía de igualdad. Pero ¿qué sucede cuando se nos presenta y nos dicen, pues fíjense que aquí hay otra garantía de igualdad que yo estoy haciendo valer? Porque si ya cumplí 28 años de servicio, ¿por qué a mí no me dejan jubilarme y a las mujeres sí? Entonces, el artículo 4 constitucional, ¿dónde quedó? Entonces empieza una discusión en la segunda sala, el asunto se aplaza en varias ocasiones, porque si nosotros viéramos de entrada la garantía de igualdad
como se vio, por ejemplo, en los otros asuntos, donde no había realmente mayor problema de determinar ninguna desigualdad entre una gente y otra, simplemente tiene derecho mi familia a que le den servicios médicos, pues sí, sí tiene derecho, ¿por qué no se la van a, si le la dan a mi esposo, si la dan a la esposa, a la concubina, ¿por qué no a todos los demás, al concubinario y a la concubina y a todos los demás? Se nos hizo muy sencillo, podríamos decir, el análisis jurídico. Sin embargo, cuando se presenta este otro asunto, pues entonces sí decimos, bueno, si vemos fríamente el problema de igualdad, pues sí, hay una desigualdad y estamos atentando contra el artículo 4 constitucional, y tan trabajador es el hombre como tan trabajador es la mujer, y por tanto los años de servicio en uno y en otro debe considerarse exactamente igual. Sin embargo, aquí vemos que podría tener otro tipo de repercusiones, entonces vamos a analizar la exposición de motivos. ¿Por qué razón? Porque bueno, eso es lo que el legislador nos dice, que son las razones que toman ellos en cuenta para proponer una reforma. En muchas ocasiones para nosotros esto es crucial, importantísimo, para tomar una decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Entonces, en el análisis de la exposición de motivos de esta reforma, lo que nos dicen los señores legisladores es lo siguiente: la razón por la que se disminuyen 2 años para que las mujeres de alguna manera puedan jubilarse antes que los varones tiene una cuestión de razonabilidad. ¿Y cuál es esa cuestión de razonabilidad? Dice, es cierto que los dos trabajan, es cierto que los dos actúan exactamente de la misma manera, porque ocupan en muchas de las ocasiones puestos idénticos o similares, y bueno, pues el tiempo trabajado pues debiera de ser igual. Sin embargo, dada nuestra idiosincrasia y dada la manera en que el pueblo de México todavía se rige en las cuestiones relacionadas con la equidad de género, sí debe entenderse que la mujer siempre lleva un doble papel. ¿Por qué razón? Porque sí trabaja y hace exactamente lo mismo que el varón, pero en la casa no necesariamente el varón actúa en los mismos términos que la mujer. Yo debo de decir que hay varones que sí lo hacen, pero que ya están educados, Lo que sucede es que recuerden que tenemos una carga tradicional muy fuerte. Recuerden que siempre ha existido una situación antagónica, ancestral, entre lo que es el progreso y lo que es la tradición. Lo que es la tradición implica, y en todos los aspectos, a la mujer tenerla sentadita en su casa, haciendo comida, tejiendo, y bueno, como lo decían algunos peyorativamente, detrás de la puerta como la escoba y cargada como la escopeta, es decir, embarazada. Entonces, hay siempre esa situación de que si bien se ha ido venciendo, creo yo, poco a poco, porque nosotros podemos darnos cuenta de que esto sí es factible, y nada más vean el número de mujeres trabajadoras y profesionistas que hay aquí presentes para darse cuenta de que esa situación se ha ido superando. O bien son mujeres que han adoptado ese doble papel, que aún cumpliendo en todos sus términos con el papel de madre, esposa, hija, y que además con todas las obligaciones que implica el llevar una casa, que es dificilísimo, además de eso han cumplido profesionalmente para lograr un puesto importante dentro de su profesión. Entonces, lo que los señores legisladores decían era eso: hay que reconocer este doble trabajo de la mujer. Por eso es que nos acabamos este doble trabajo de la mujer que desempeña en el hogar por un lado y por otro lado en el aspecto profesional. Hubo quienes nos dijeron, eso no es generalizar, porque habrán, por el cuidado de los hijos, además la educación, el estar al pendiente de esto. Decían, eso no es cierto, porque nada más se está dando la facilidad de los 2 años a todas las mujeres, y habrá mujeres que ni siquiera estén casadas y que ni siquiera tengan hijos. Y decían, y de todas maneras se les está dando la posibilidad de que se jubilen 2 años antes que los hombres. Entonces decían, no hay tal igualdad, hay situaciones específicas.
dijimos, pues sí, hay que reconocer que efectivamente esto no es exactamente el parámetro, pero si nosotros hacemos una ponderación promedio de lo que en realidad sucede dentro de nuestra sociedad, aun cuando yo entiendo que ya hay muchos señores que son realmente personas que ayudan a la esposa, que además la impulsan, la apoyan, y digo que mi marido es uno de ellos, no está aquí, no está aquí para que no digan que lo quiero quedar bien con él. Pero aunque hay muchos señores que sí de veras ayudan, impulsan y comparten cargas y tareas, lo cierto es que no es la generalidad. Entonces, a esa conclusión se llegó y se dijo, es cierto, punto número 1, no es la generalidad, y dentro de la idiosincrasia y tradición del pueblo mexicano, todavía existe un porcentaje muy, muy alto en que la mujer tiene que cumplir en los dos lados. Tiene que cumplir en su trabajo y tiene que cumplir en su casa. Y es cierto, habrá mujeres que no tengan familia o bien que no se hayan casado, pero bueno, finalmente tampoco podemos decir, y nada más la que no tenga hijos. Hay ocasiones en que quizás no haya hijos, pero haya la obligación de cuidar a los padres también. Esa es otra de las situaciones. Se le cuida a los padres, ¿por qué razón? Pues porque normalmente se ha entendido que en México la mujer es la que cuida a los padres o a los hijos, no necesariamente el varón. Entonces, también quiero decir, no es la generalidad, pero sí haciendo una ponderación, el porcentaje es muy alto. Entonces, sobre esas bases se dijo, también hay que entender que la garantía de igualdad no es exactamente darle a todos lo mismo, no, la garantía de igualdad implica darle trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces aquí hubo ya una variante del análisis de igualdad. En los otros casos quizás no hubo la necesidad de llegar a eso. ¿Por qué razón? Porque era otorgarle el beneficio en algo que los dos seguían trabajando o que ya se había muerto y que finalmente iba a cobrar una pensión a la que sí tenía derecho. Pero en este caso concreto también implicaría desde el punto de vista económico una carga muy, muy importante para el Estado. Que si en un momento dado, ¿cuál iba a ser el efecto? Que se desaplique el artículo para todos y que se vuelva el término de 28 años generalizado para la jubilación para todo el mundo. ¿O cuál es la idea? Quitarle a la mujer la posibilidad de que se jubile a los 28 años y se jubile a los 30 para tenerlos a todos contentos. Pues no, tampoco eso era posible. Entonces lo que se dijo, no, el artículo es constitucional porque le está dando un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales cuando se toma en consideración hasta este momento el doble papel que lleva a cabo la mujer. Y se declaró constitucional este artículo. Debo de decirles que hubo descontento, no en todos lados se apreció con la misma intensidad, porque se decía, incluso se llegó a decir, no, es que están dándole una interpretación distinta a la garantía de igualdad. Y dijimos, no es distinta, simple y sencillamente estamos matizando y ponderando una situación que anteriormente no se había considerado. Pero que en ese análisis llegamos a la conclusión que es perfectamente justificable. Y siendo perfectamente justificable, el artículo es constitucional. Si no fuera justificable y entendible, bueno, pues hubiéramos llegado a la conclusión de que el artículo realmente sería inconstitucional. Por eso les decía que estaba relacionado un poco con estas acciones positivas que se han dado, sobre todo en materia electoral, porque esta era una acción positiva de parte del legislador, en donde estaba determinando que a las mujeres había que reconocerles esta posibilidad. Ahora, acción positiva no en el sentido de darles oportunidad para que en un momento dado se puedan jubilar, no, simple y sencillamente en el reconocimiento de un esfuerzo que en muchas o en la mayoría de las ocasiones es un esfuerzo doble. Es un esfuerzo doble y que les permite el continuar adelante en su vida profesional. Entonces, sobre esta base, pues el artículo fue declarado inconstitucional. Fue declarado constitucional y se estimó pues que debería de seguir rigiendo exactamente el mismo plazo. Pero en la inteligencia de que la idea fundamental es que a lo mejor en algún momento, cuando se hayan superado todas estas diferencias
que existen entre el rol que se le da específicamente a la mujer y el rol que se entiende debe de tomar el hombre, si esto se llega a superar en algún momento, como yo creo que sí va a haber, a lo mejor ya no nos va a tocar verlo, pero yo creo que si nosotros hacemos un recuento de cómo se llevaban a cabo las cuestiones profesionales hace 50 años y cómo las estamos viviendo nosotros, yo creo que hay un mundo de diferencia. Entonces, sobre esa base, la idea fundamental es, en este momento, este tipo de acciones positivas, bien para el acceso de la mujer a lograr que cada vez tenga la posibilidad de realizarse profesional y personalmente, son oportunas, son bienvenidas, quizás no son todo lo deseables. ¿Por qué razón? Porque rompe a lo mejor de alguna manera con este tipo de garantías como es la igualdad, pero que de alguna forma también implican la necesidad de hacerlas precisamente en aras de en algún momento lograr esa igualdad completa. Yo no sé si ustedes en la materia en la que se desenvuelvan tengan o no una situación similar a la que sucede en el Poder Judicial. Ahora recuerdan ustedes que para que puedan acceder a los puestos de juezas y magistradas, juezas de distrito y magistradas de circuito, es suficiente con que presenten un examen y si lo pasan en diferentes etapas, bueno, pues pueden acceder al puesto de juez o de magistradas. Sin embargo, si ustedes ven los porcentajes que se manejan en el Poder Judicial entre mujeres jueces, mujeres y hombres jueces, mujeres magistradas y hombres magistrados, la verdad el porcentaje sigue siendo muy dispar. Juezas que creo tenemos un 17-18% y en magistradas si llega a 20-25% ya es mucho. Ha aumentado, antes no había, o habían realmente contadas con las manos, con los dedos de la mano y a veces sobraba. Pero sí el crecimiento ha sido grande. Pero ¿por qué podemos pensar que a pesar de que ahora si se dice, como alguien nos ha criticado, si se dice, si los exámenes para poder acceder realmente son de oposición, ¿por qué no se logra un equilibrio entre hombres y mujeres para este tipo de puestos? La razón es muy simple, fíjense. No es que las mujeres le tengan miedo a los exámenes. De hecho, muchas lo presentan y no aprueban. Sin embargo, el problema que se presenta es la separación familiar. Este es un problema muy serio. ¿Por qué razón? Porque pueden irse adscritas a cualquier parte de la República. Y si el esposo está dentro del Poder Judicial, pues también tiene un puesto en algún lugar de la República que no necesariamente va a ser donde la esposa sea adscrita. Y si el esposo no trabaja en el Poder Judicial y se dedica a otra cosa y tiene su negocio o su trabajo en el Distrito Federal y la señora va a salir al interior de la República, pues viene una separación familiar. Y no solo eso, el problema que se presenta es los hijos. Se van con la mamá, se quedan con el papá, o sea, ¿qué pasa? Entonces, esa es una de las razones por las que las mujeres en el Poder Judicial Federal a veces se limitan en la presentación de los exámenes para poder ser juezas y magistradas. Y aquí es donde también surge la necesidad de pensar en este tipo de acciones positivas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque de alguna manera sería posible, si existiera alguna medida que les diera la posibilidad de asegurarles algún lugar de adscripción en ciertas condiciones, entonces el acceso a los exámenes pues sería mucho mayor para las mujeres. O sea, no es porque en un momento dado digan, no lo presentan porque le tienen miedo, porque los hombres son los más capaces. No, tan capaces unos como otros. Sin embargo, ya en el momento en que se va a ejecutar el problema para saber a dónde van a quedar, es cuando entra la valoración familiar. Y es donde dice la mujer, no, yo prefiero que mi esposo continúe haciendo carrera, pero yo no me voy a separar ni de él ni de mis hijos. O cuando esto se platica, se madura y llegan a pensar que sí es factible hacerlo, pues sucede a veces en situaciones muy tristes porque acaban divorciados. Entonces eso ha aumentado muchísimo el número de divorcios que se dan por esta situación. Entonces, como verán, sí siguen siendo situaciones de desventaja para la mujer. Pero también yo quiero decirles una cosa, no soy feminista a ultranza, ¿no? Yo creo que sí merece apoyo la mujer y el hombre, cualquiera de los dos, que denota
trabajo, estudio, empeño, y que en un momento dado tiene ganas de superación. No podemos ponernos en el plan de que vamos a ayudar a las mujeres nomás por ser mujeres. No. Sí nos da un gusto enorme cuando están accediendo a eso, y si está en nuestras manos hacerlo, es un gran placer, pero recordemos, no por el hecho de ser mujeres, sino porque tienen la capacidad para lograrlo, y si en nuestras manos está poder ayudarlas, pues ¿por qué no hacerlo? Pero simple y sencillamente por una cuota de género, para que digan que sí hay una mujer, tampoco, porque eso nos denigra, lejos de que nos haga sentir bien de que se cubre con una cuota de género, nos denigra. Entonces ahí sí yo no estoy de acuerdo. Pero sí debo de decirles que yo creo que se trabaja muy a gusto tanto con unos como con otros. Simple y sencillamente también no tomar, creo yo, posiciones que nos lleven a extremos en el que en un momento dado se llega a pensar que hay un antagonismo entre unos y otros. No, yo creo que no, de ninguna manera. En el momento en que se toman posiciones feministas a ultranza, con demasiada vehemencia, pues llegamos a situaciones absurdas en las que se nos toma ya como, ay no, sí son mujeres, no le hagan caso. Sí, están en el plan de que ellas deben hacer lo que sea. No, yo creo que no podemos tomar ese tipo de actitudes ni de situaciones. Yo creo que lo importante es ayudar, reconocer a quienes en un momento dado tienen la posibilidad de hacer un papel decoroso y digno en el lugar al que se vayan a presentar. Sí es importante que esas mujeres que llegan a tener esta posibilidad, se les dé las facilidades para que puedan tener estos dos aspectos. El personal, que es de alguna manera la realización como esposas y como madres con su familia, y por otro lado, la realización de carácter profesional. Entonces, a mí eso me parece que es muy importante. De esto de ninguna manera quiere decir que haya una diferencia o una distinción con los varones, no, yo creo que cuando se habla de presencia, cuando se habla de capacidad, no es cuestión de género, yo creo que es cuestión de personas. Lo mismo cuando se habla de apoyo, cuando se habla de carácter, cuando se habla de que si las mujeres siempre que están trabajando juntas se pelean, tampoco es cierto. Y eso es muy importante que se deje sentado en cualquier ámbito en el que estemos. En el Poder Judicial Federal, debo decirles que en mucho tiempo jamás se pusieron a dos mujeres magistradas juntas en un tribunal, porque si no, se van a pelear, porque mujeres juntas ni juntas. Decían, no, eso no es posible. Pues no es cierto. La vida nos ha demostrado, la experiencia ha sido que se pelean hombres y mujeres, y entre hombres se pelean horrible también, pero que sí pueden coexistir tanto señoras como señores, como juntos, en cualquier combinación. Cuando hay educación, cuando hay responsabilidad, cuando hay ganas de hacer las cosas. Cuando no, el problema no es de género, el problema es de personas. Y yo creo que eso es lo que en días como debemos de tener muy presente, porque yo creo que podemos convivir laboral y familiarmente muy a gusto. ¿Qué necesidad de pleitos y eso? Quisiera nada más concluir con un pensamiento ¿qué? Sí, quisiera concluir con un pensamiento muy bonito primero de Georgina Manrock, que de alguna manera dijo que cómo las mujeres empezamos a cobrar ciertos espacios. Y bueno, Leoba es aquí un ejemplo de ellos. Fíjense, 459 años de existencia de nuestra Facultad de Derechos de la máxima casa de estudios y primera mujer directora de la facultad. Díganme que eso no es un orgullo. Además, haciendo un maravilloso papel. Motivo de orgullo para todas nosotras las mujeres. Gracias, Leo. Fíjense que este pensamiento de Georgina Manrock dice esto. Dice, la irrupción de la mujer en las aulas fue vertiginosa y con ello logró la apropiación de su conciencia. Dice, la integración de las mujeres al empleo remunerado consiguió la apropiación de su autosuficiencia.
Y eso es bien padre. Luego dice, el acceso a los anticonceptivos desmitificó su sexualidad y propició la apropiación de su cuerpo. El divorcio sin estigma social significó la apropiación de su personalidad civil. El otorgamiento del voto ciudadano constituyó la apropiación de su personalidad ciudadana. El movimiento feminista planteó una visión distinta del mundo y reivindica para la mujer el derecho de participar en la construcción de la historia. No siempre supieron asumir su papel de vanguardia, no siempre pudieron, no siempre comprendieron. Eso es bien importante, ¿eh? Y sin embargo, la historia nos demuestra que fue percibiéndose su aprendizaje. O sea, también fue un proceso. Por eso cambió la economía, la educación, la moral. Poco a poco fueron cambiando al mundo. Fíjense qué padre. Eso está bonito. Y nada más quiero concluir con un pensamiento, ese sí es mío, para decirles que creo que lo que tenemos que lograr las mujeres es que saber concatenar adecuadamente nuestra vida personal y familiar con un desarrollo exitoso profesional, para lo cual hay que saber distinguir perfectamente que la valentía no riñe con la ternura, que la feminidad no es sinónimo de debilidad, que la firmeza no es equiparable a la masculinidad, que el estudio, la dedicación y el esfuerzo son tareas cotidianas, las únicas cualidades que nos brindan la igualdad de oportunidades, las únicas. Todo esto sin olvidar el hermoso papel que al propio tiempo representa el hecho de ser esposa, madre, hermana, hija, amiga, confidente, compañera y complemento del hombre en la cotidiana aventura que envuelve a ambos en la búsqueda tenaz de un destino amado. Muchísimas gracias. Con el permiso de ustedes, si alguien desea hacer uso de la palabra en alguna pregunta, algún cuestionamiento, le vamos a robar unos minutos más a la señora ministra. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de ustedes, yo le voy a rogar en principio a nuestra maestra queridísima Dulce María Sauri Riancho, que nos acompañe en el presidio para lo que a continuación vamos a efectuar. Primero que nada, hemos de agradecer la presencia que está con nosotros de la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su brillante exposición, enseguida, se lo rogaba yo, por su brillante exposición, señora ministra Margarita Luna Ramos, le rogaré a la doctora Yasmín Esquivel Moza hacer la entrega de un reconocimiento, si es tan amable. Recíbalo con el cariño y el respeto de todos los presentes. Enseguida, suplicarle a la doctora Leoba Castañeda Rivas nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias, distinguida mesa de honor, en este cuarto Congreso Nacional de Magistradas del Tribunal Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, distinguidas magistradas, jueces, magistrados, invitados de honor, señoras y señores. Pues para mí es muy grato estar aquí con ustedes en un evento tan trascendente, porque yo siento que la reunión, el intercambio de opiniones, la posibilidad de enriquecer lo que estamos haciendo cada una de nosotras en nuestra trinchera, sirve para motivarnos.
para darnos todavía mayores elementos que permitan ser cada día mejores, sin distinción de sexo, porque yo reitero y ratifico lo que decía nuestra queridísima amiga la ministra. Es muy importante saber que efectivamente sí tenemos diferencias, qué bueno que hay diferencias, ¿verdad?, de sexo, pero en donde exactamente vamos a coincidir es en la posibilidad de que el hemisferio izquierdo y el derecho, tanto del hombre como de la mujer, y últimamente ha habido unos estudios muy serios que dicen que tenemos ciertas diferencias en el cerebro, pero hasta el día de hoy podríamos decir, lo que sí es exactamente igual es la posibilidad de tener una capacidad. Y voy a hablar de capacidad en torno a la función que a mí me compete. Las estudiantes en nuestra Facultad de Derecho, a nivel licenciatura, en el escolarizado, en distancia, en la posibilidad de hacer un curso abierto, una carrera abierta, es del 61% de mujeres. Pero fíjense que hay una tasa muy curiosa. Si nosotros nos vamos a las mujeres, 61%, que estoy segura muchas de ellas hacen la tarea del varón. Tenemos el gran señor senador, el gran señor magistrado, que tiene como su staff laboral la mayoría de mujeres. Pero luego llegamos a una vertiente interesante. En la especialidad, nivel superior, ya en estudios de posgrado, sigue siendo importante el número de mujeres. En la maestría decrece un poquito, pero para mi sorpresa, que yo siempre presumía que había más mujeres que hombres en todos los niveles, a nivel doctorado llegamos a un 70% de varones y 30% de mujeres. ¿Y por qué será? Decía Margarita, en un momento dado, la productividad de la mujer decrece porque se dedica a la maternidad, a organizar a la familia, a desarrollarse como mujer, como jefa del hogar, y tenemos un porcentaje importantísimo en donde la mujer a veces tiene que trabajar sola y es la jefa de familia. Y entonces resulta que por eso hay algunas diferencias. Fíjense ahora en un programa que está realizando el señor rector de la UNAM, le llamamos por ahí de rejuvenecimiento de la planta docente, pues resulta que se está pidiendo que la mujer tenga 36 años o el varón tenga 36 años para poder acceder a las plazas de tiempo completo para convertirse en maestros o maestras de carrera. Pero ¿qué dijimos las mujeres, señor rector? Si pedimos 36 en general, y ahí estamos en la constitucionalidad de las normas de que hablaba la señora ministra, pues resulta que estamos discriminando a la mujer, porque se requiere además de que tenga 36 años, pero ya un grado de maestría o de doctorado. Y no todas las mujeres a los 36, si tuvieron una etapa reproductiva, van a poder cumplir esa norma. Entonces decíamos, cuando menos 38, oigan, espérense, posiblemente 38 y 40. Y esto me hace recordar algo del derecho romano que nos enseñaba que la mujer y el varón para poderse casar podían tener una edad diferenciada, de manera que no me extraña que posiblemente nuestro trabajo en la materia de cómo contratar hombres y mujeres varíe. Pero ¿en qué somos exactamente iguales? En la posibilidad de desarrollo, en la cualidad de pensamiento y en la posibilidad de tener un perfil adecuado. Por eso aquí celebro que haya tantas mujeres, sin discriminar a los varones, porque los queremos mucho, por supuesto, pero es muy importante que las mujeres sigamos adelante, no por cuota. Yo también soy enemiga de pensar, y trabajé 13 años de mi vida en la materia electoral, y decía, no, pues ahí te van
las cuotas, ya las cumplimos. Ah, no, sí, perfecto, propietarios, candidatos propietarios varones y las mujeres en segundo nivel. Y eso a mí me parecía horrendo, pero recuerdo que hace un año el Tribunal Superior, el Instituto Federal Electoral, determinó que, oigan, vamos a regresar aquí algunos elementos, y efectivamente estamos no en las cuotas, no en la pretendida o malentendida igualdad, sino que creo que se trata de equidad en base a la capacidad, a las cualidades, al perfil, porque a veces los partidos políticos, si me tocó vivirlo, decían, no hubo cuadros de mujeres que puedan estar trabajando y que las podamos poner en la vanguardia, así que se van como suplentes. Y verdaderamente pues era una actitud todavía machista, pero creo que nosotros como Universidad Nacional Autónoma de México, en mi facultad, hemos avanzado, pero sí efectivamente creo que debemos trabajar en una complementación, independientemente de hombre, mujer, lo que fuere. Lo que necesitamos es el complemento de que si somos buenos y tenemos cualidades y tenemos un perfil adecuado, podemos trabajar. Si logramos tener metas, objetivos, proyectos y planes comunes, que es lo que nuestra presidenta de este tribunal sé que pretende, sé que está logrando, amalgamar los elementos que permitan dar cualidades. Y por eso ella tiene un programa muy ambicioso, muy lindo, en donde pretende que se lleve a la capacitación, hombres y mujeres, por supuesto, a la capacidad de excelencia, cada día lograr más, para que verdaderamente estén dando a los justiciables lo que requieren, lo que demandan, porque creo que ese es el compromiso y la función social que tenemos hombres y mujeres, mujeres y hombres, en la terminología y en el orden en que los querramos poner, pero eso es lo que a mí me parece muy valioso. Algo que sí también quiero destacar, que cuando una mujer, y me tocó estar en algunos eventos en Washington con la anterior Procuradora General de la República, y algunos varones de Estados Unidos dijeron que en el momento, por supuesto de acá de México iban la mayoría del staff de la señora Procuradora, eran mujeres, pero también del lado norteamericano en Washington había muchas mujeres trabajando. Y un gran personaje de la DEA dijo algo que yo quiero aquí reproducir: a partir de que las mujeres empezaron a trabajar, hay más orden y más sistematización en el trabajo. No, bueno, yo creo que dijo más palabras muy bonitas, que no las voy a repetir aquí, pero realmente yo pienso que sí tenía razón. Hay una sensibilidad especial en donde yo, por ejemplo, respeto a mujeres magistradas, a mujeres ministras, a mujeres que presiden un tribunal y que trabajan, organizan su hogar, y que además tenemos las cualidades, me incluyo, de que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Y eso es algo biológico. Por ahí luego se molestan mucho, van pintándose, van con el teléfono y al mismo tiempo van manejando y van dando instrucciones a la casa, pero es una capacidad que tenemos que, bueno, es algo innato. Yo misma me sorprendo a veces en reuniones de mujeres que pueden estar mandando un mensaje en la mesa por el celular, que ahora está de moda, y al mismo tiempo pueden estar con toda la atención en algo más. 8 mujeres, 10 mujeres juntas, platicando, y nos entendemos, pero además si estoy platicando con la de este lado, es posible que entienda o esté metiendo un poquito de oído a la de allá, ¿no? Entonces, eso es algo innato, es algo que nos hace determinada cualidad, en la que no quiero decir que dirigimos el mundo, pero que creo que si nos complementamos podemos llegar más allá, podemos ser más grandes, podemos resolver los graves problemas que aquejan a este país. ¿Cómo? Con el conocimiento, con la preparación, con la excelencia, con la calidad,
desde que son estudiantes, en la familia, en todo el desenvolvimiento y cumpliendo la función social que nos toca, creo que podemos llegar a resolver la mayoría de los problemas, pero con esa cualidad. Coincido en que la mujer que se vuelve feminista a ultranza, a veces se hacen un poquito masculinas, y qué desagradable ser mujer masculina. No nos vemos bonitas, no nos vemos bien, no es grato, pero tampoco tener una guerra en contra de los hombres, porque debemos tener un complemento. Creo yo que más que cuotas de género o pretender una igualdad que no puede ser total, ni puede ser la panacea que nos saque de los problemas, debemos de llegar a una complementación. Y qué bueno que ustedes, mujeres magistradas, mujeres juezas, mujeres destacadas en nuestra vida, en complemento con los hombres, lleguen hasta donde nuestra capacidad nos lo permita. Yo las felicito, me da muchísimo gusto estar aquí, me disculpo por haber llegado tarde, yo había platicado en que estaré aquí muy temprano, pero actividades con la rectoría me impidieron llegar, pero qué bueno que estoy aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus amables palabras. Señoras y señores, como todo ciclo, este está llegando a su fin. Es por lo que el magistrado, doctor en Derecho, Jorge Arturo Sánchez Vázquez, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y en su carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá unas palabras de circunstancia a los presentes. Lo bueno de hablar al final es que pues a todo lo que diga van a estar de acuerdo, estoy seguro. No, con el permiso del honorable presidium que nos acompaña, ministra Margarita Luna Ramos, a nombre de nuestra asociación, muchísimas gracias y felicitarla por su brillante exposición. Distinguidas amigas y amigos de la Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales del Contencioso Administrativo, invitados especiales, señoras y señores, es altamente honroso para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión en la que nos hemos congregado para celebrar este cuarto Congreso Nacional en esta ciudad capital de la República Mexicana, en donde muy amablemente, quiero resaltarlo, nos han recibido nuestra querida amiga, la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a quien le agradezco muy cumplidamente su gentileza, así como a las distinguidas magistradas y magistrados que integran este importante tribunal. Muchas felicidades por la excelente organización de este Congreso. En este foro me permito expresar mi reconocimiento a todas las destacadas magistradas en el mes de la mujer, a quienes además les expreso una sincera felicitación, ya que con su esfuerzo, responsabilidad y estudio cotidiano se abocan a la hermosa pero delicada tarea de impartir justicia con sensibilidad, humanismo y responsabilidad, buscando ante todo dictar soluciones justas y equitativas. Las mujeres juzgadoras hoy en día son artífices de la historia y hunden sus raíces en la lucha plurisecular del sexo femenino, ya que participan en la construcción de una sociedad justa y pacífica en pie de la igualdad con el hombre. Como sabiamente sostenía Gandhi, si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Por ello, no solo es un placer, sino una responsabilidad de todos nosotros apoyarlas e impulsarlas en sus iniciativas, en la realización de sus proyectos y en su diario actual, ya que con su aporte estoy seguro que lograremos construir el tejido social en beneficio de los ciudadanos mexicanos. Queridas magistradas, muchas felicidades. Con agrado me permito recordarles que en este año 2013 nuestra querida asociación cumple 20 años de existencia,
ya que su fundación data de 1993. Esto constituye para todos y cada uno de nosotros un reto para mejorar nuestro entorno social, un reto que hemos de aún asumir con responsabilidad, con entusiasmo, con la certeza de saber que está en nosotros y solo en nosotros la intención y decisión de querer ser mejores padres de familia, mejores profesionistas, mejores impartidores de justicia y mejores mexicanos. Me permito comentarles que nuestra asociación sigue trabajando por mejorar las condiciones de nuestros tribunales para consolidar y fortalecer el sistema de impartición de justicia administrativa a nivel nacional, por lo que seguiremos insistiendo para que en todas las entidades federativas se instalen y funcionen tribunales de lo contencioso administrativo con independencia de cualquier otro poder y con plena jurisdicción para emitir y hacer valer sus resoluciones. Hemos retomado el impulso de la reforma al artículo 116 constitucional, fracción quinta, para que los tribunales, nuestros tribunales administrativos, gocemos de autonomía financiera. En este sentido, me permito informar a ustedes que el 20 de febrero del presente año se llevó a cabo una reunión entre la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores y el Comité Directivo de la MIG, a la que asistimos como representantes del apartado quinto, la doctora Yasmín Esquivel Moza y un servidor. En esta reunión, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Suárez, propuso la creación de 4 mesas de trabajo para analizar con los representantes de la MIG los siguientes temas: fortalecimiento de los vínculos entre el Poder Legislativo y el Sistema Nacional de Órganos Impartidores de Justicia, impulso a las reformas constitucionales necesarias para conseguir la autonomía financiera de los órganos impartidores de justicia del país, dotar de facultades a los órganos impartidores de justicia para hacer propuestas de carácter legislativo en cada una de sus jurisdicciones y discutir el alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Con respecto a este mismo proyecto, me permito informar a ustedes que el día de ayer, por gestión de la licenciada, nuestra querida amiga Marta Sofía Tamayo Morales, coordinadora de Asuntos Jurídicos del Partido Revolucionario Institucional, se celebró una reunión en la que fuimos recibidos por el senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que insistimos en el impulso de esta importante reforma constitucional, y quiero hacer hincapié en que el senador Cervantes Andrade hizo el firme compromiso de retomar y dar seguimiento a los trámites y estudios legislativos correspondientes para lograr esta importante reforma. Asimismo, con agrado me permito informar a ustedes que el pasado 7 de marzo, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia conmemoró el Día del Juzgador Mexicano, evento que tuvo verificativo en el estado de Quintana Roo y en cuyo marco se entregaron reconocimientos a impartidores de justicia que tuvieran una trayectoria destacada. Informo con orgullo que recibieron este galardón por parte de nuestra asociación nuestras queridas amigas y respetadas magistradas María Teresa Hernández Suárez, Victoria Eugenia Quiroz Pesquera y Luis Gisela Salvador Catalán, que nos honran con su presencia. Felicidades, queridas magistradas. Me permito anunciar a ustedes la celebración del Congreso Nacional Conmemorativo del 20º aniversario de la fundación de nuestra asociación, que tendrá verificativo el 26 de abril del presente año en nuestro maravilloso municipio de Valle de Bravo, Estado de México, fecha que confirmaremos en su oportunidad, pero desde este momento reciban una amable invitación. Finalmente, informo a ustedes que en días pasados sostuvimos una reunión con el señor consejero jurídico de la Presidencia de la República, licenciado Humberto Castillejo Cervantes, y estamos en espera de que nos proporcione la fecha en que habrá de recibirnos el señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto,
para lo cual, en forma oportuna, me permitiré hacerles una atenta invitación. En dicha reunión, el Consejo Directivo Nacional de nuestra asociación ha acordado, entre otros puntos, que le expresemos al señor presidente nuestro deseo de adherirnos al Pacto por México y de esta manera contribuir a la construcción de nuestro país, del México que todos queremos. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. Sin más preámbulo, damos nuevamente el uso de la palabra a la ministra Margarita Luna Ramos, a quien solicitamos respetuosamente tenga bien proceder a declarar la formal clausura del cuarto Congreso de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Pues esperando que este congreso haya sido todo lo fructífero y provechoso que seguramente así fue, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 15 de marzo de 2013, declaro formalmente clausurados los trabajos del Cuarto Congreso Nacional de Magistradas de Tribunales Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más quiero hacer una aclaración para que vean cómo ha cambiado la vida, el tiempo. Nunca antes en una reunión de magistradas habría tantos hombres. ¡Felicidades!